Saludos, nosotros somos el equipo 2 de inmunología y vamos a hablar de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica, desmelanizante y de naturaleza autoinmune que afecta al sistema nervioso central, especialmente al encéfalo, la médula espinal y los nervios ópticos. Para hablar de esclerosis múltiple es muy necesario entender qué es la mielina. La mielina es una sustancia lipoproteica que recubre a los axones de muchas neuronas. Esta tiene funciones que es el aislamiento y la conducción eléctrica y protege la estructura de los axones. Es por esto que es muy importante en el sistema nervioso central. Entonces, esta enfermedad se caracteriza por la destrucción focal de la mielina. Esta va acompañada de inflamación perivascular, daño axonal y ya en etapas avanzadas, gliosis, que es la formación de tejido cicatricial glial. La esclerosis múltiple es el resultado de una respuesta inmune aberrante. Esta es mediada principalmente por linfocitos TCD4 en sus subtipos TH1 y TH17. Y bueno, hay diferentes tipos de esclerosis múltiple. Esta se va a clasificar en diferentes fenotipos de acuerdo a su patrón clínico evolutivo. El primero es la remitente recurrente, el segundo la secundaria progresiva, el tercero la primaria progresiva y el cuarto en este punto ya se encuentra en desuso, ya que se puede englobar en cualquiera de los anteriores según el caso clínico presente, ¿no? Y esta es la progresiva recurrente. La remitente recurrente es el fenotipo más frecuente en esta enfermedad, alcanzando hasta el 85% de los casos de esclerosis múltiple. Esta se va a caracterizar por episodios clínicos agudos o más conocidos como brotes o recaídas, donde aparecen nuevos síntomas o empeoran los que ya existen. La secundaria progresiva es la evolución natural de la MRR en un porcentaje de pacientes. Esta se encuentra hasta un 50% de las personas que tienen esclerosis múltiple y se suele dar entre los 10 y los 20 años, dado el diagnóstico, si no hay una intervención médica. Se caracteriza por una progresión continua e independiente de la actividad de las recaídas. La primaria progresiva está en aproximadamente 10 a 15% de los pacientes desde el inicio. En esta no hay unas recaídas definidas, pero sí hay una progresión consecuente de síntomas desde el comienzo. Y bueno, esta es una tabla en la que podemos admirar mejor las diferencias que hay entre los tipos de esclerosis múltiple, la MRR con sus brotes agudos y remisiones, MSP con progresión gradual tras la fase remitente, luego la MPP con una progresión continua desde el inicio de la enfermedad y la MPR, que es una progresión más brotes esporádicos, que como ya mencioné anteriormente, actualmente está en desuso. Y bueno, hablando un poco más de la esclerosis múltiple, tocamos los síntomas. Estos son muy importantes debido a que es una enfermedad que baja la calidad de vida de las personas que la presentan en etapas avanzadas, ya que llega a ser muy discapacitante. En estas está la pérdida de equilibrio, dificultad para mover brazos o piernas, problemas de coordinación, problemas motores, estreñimiento, incontinencia urinaria, visión borrosa y mareos. Hay algunos factores de riesgo asociados a la enfermedad y es que aparece entre los 20 y 40 años, se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, a los antecedentes familiares también y algunas infecciones como Epstein-Barr y también el tabaquismo. Es muy importante también hablar de su incidencia, ya que tiene una alta prevalencia. Se estima que 2.8 millones de personas viven con esta condición en todo el mundo. Cada 5 minutos se diagnostica un nuevo caso en el mundo y hay un aumento registrado de casos en niños y adultos jóvenes entre el 2013 y el 2020. Esta información es sacada de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, hablando en México sobre incidencia, alrededor de 20,000 personas de entre 20 y 35 años de edad padecen esclerosis múltiple
Y bueno, consecuente con la incidencia mundial, es más frecuente en mujeres que en hombres, en México con una proporción de 2.3 a 1 en comparación con los masculinos. Y bueno, muy importante hablar de los mecanismos inmunológicos. Este proceso va a comenzar con una disfunción de la barrera hematoencefálica que protege el sistema nervioso central. Entonces, esta alteración va a permitir que permeen dentro linfocitos T y B, que normalmente no deberían acceder al sistema nervioso central. Estos, una vez dentro, especialmente los linfocitos T CD4 con sus subtipos TH1 y TH17, se van a activar en contra de antígenos de la mielina como MBP, PLP y MOG. Estas células van a liberar citocinas proinflamatorias como interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 17. Estas contribuyen directamente al daño inflamatorio que tenemos ya de por sí. Las células B también van a participar diferenciándose en células plasmáticas que producen anticuerpos antimielina. De esta forma, la microglia, que es la célula inmune residente del sistema nervioso, se va a activar y va a liberar mediadores proinflamatorios y especies reactivas de oxígeno, como óxido nítrico. Este ambiente va a generar estrés oxidativo que va a dañar a los oligodendrocitos, las células encargadas de producir la mielina, y también va a comprometer a los axones. Con el tiempo, esta respuesta inmunitaria descontrolada va a llevar a una pérdida axonal progresiva, la neurodegeneración y la formación de cicatrices gliales. Este proceso se va a conocer como gliosis. En etapas ya más avanzadas de la enfermedad, la inflamación se va a volver crónica, pero de bajo grado, y la principal consecuencia de esto es la discapacidad neurológica acumulativa, que da los síntomas de los que hemos hablado, que va a impactar de manera muy importante en la calidad de vida de las personas que tienen esclerosis múltiple. Muy bien, a continuación seguimos con el autodiagnóstico. Tenemos algunos criterios clínicos. Como bien sabemos, la esclerosis múltiple se caracteriza por episodios neurológicos recurrentes con afectación de múltiples áreas del sistema nervioso central. Entre los síntomas más comunes tenemos como son motores, la debilidad muscular y la espasticidad, sensitivos, parestesia, hipoestasia y un dolor neuropático. Entre visuales tenemos la neuritis óptica, que viene siendo visión óptica, dolor al mover el ojo. Tenemos las cerebelosas, ataxia, dismetría, temblor. Los autónomos, que son en la vejiga, neurogénica y disfunción sexual. En los cognitivos tenemos problemas de memoria y fatiga. Los signos neurológicos claves son como el signo de Lettermith, que es la sensación de descarga eléctrica al flexionar el cuello, y entre otros. Muy bien, continuando con los criterios de McDonald, sabemos que el diagnóstico requiere evidencia de diseminación en espacio y tiempo. Dependiendo del criterio, son los requisitos. Por ejemplo, para tener una DIS, tenemos que tener mayor o igual a una lesión o mayor o igual en dos áreas del sistema nervioso central. Para tener una DIT, tiene que ser una nueva lesión en resonancia magnética comparada con una previa o presencia simultánea de lesiones con y sin captación. Tenemos la clínica más la resonancia magnética. Esta solo si el paciente tiene mayor o igual a un brote típico y resonancia magnética compatible. Diagnosticarse sin más pruebas. Y luego tenemos líquido cefalorraquídeo. Este es opcional, pero son bandas oligosionales IgG positivas, y pues estas aumentan la certeza diagnóstica. A continuación tenemos los estudios complementarios. Estos vienen siendo como resonancia magnética, las secuencias claves, los hallazgos típicos como son las lesiones periventriculares, los dedos de Dawson o las lesiones en cuerpo calloso, ya sea en tronco encefálico o en espina. También tenemos los estudios de líquido cefalorraquídeo, que estos son bandas oligoclonales, como ya habíamos dicho en IgG, que estas están presentes en más del 85% de los casos. Y también tenemos el índice de IgG elevado, leucocitos ligeramente
aumentada, que son los linfocitos. Y también tenemos los potenciales evocados. Este es el retraso en la conducta nerviosa, por ejemplo, las potenciales visuales en neuritis. Continuando con el tratamiento, tenemos varios fármacos modificadores de la enfermedad y pues su objetivo es reducir brotes y progresión de discapacidad. Tenemos para los M remitentes recurrentes, que es EMRR. Aquí tenemos el fármaco, su mecanismo y su eficacia. Esta es la reducción de brotes y algunos de los efectos adversos. Aquí tenemos como el dimetilfumarato, teriflunomidina y entre otros tenemos el tratamiento. Para la enfermedad progresiva tenemos la ocrelizumab y ciponimidid, y esta es para formas activas. Y en la secundaria progresiva tenemos ciponimidid, esta reduce su progresión en un 21%, como el ocrelizumab, el único aprobado, que este reduce la progresión en un 24%. Y tenemos el tratamiento para brotes agudos, esta es la metilprednisolona 4, y la plasmaferisis, esta es solamente en casos graves sin respuesta a esteroides. Y también tenemos un tratamiento de manejo sintomático, y ya dependiendo del síntoma, pues el tratamiento. Aquí tenemos la tabla a continuación. En dado caso, por ejemplo, de un temblor, tenemos el propanolol, y disfunción vesical tenemos el cateterismo intermitente. Bueno, yo les voy a explicar los mecanismos de acción de los inmunosupresores. Tenemos alemtuzumab. Este anticuerpo se va a unir al CD52, que le va a causar una lisis celular y depresión a los linfocitos T y B. Natalizumab. Este va a bloquear la integrina BLA4 y va a impedir que ésta cruce la barrera hematoencefálica. Anti-CD20. Se va a unir a los linfocitos B y va a producir la lisis celular y depresión. Fingolimod. Este va a bloquear el receptor S1P, que va a evitar que salga de la sangre y se retenga en el tejido linfoide. Dimetilfumarato. Este se va a unir va a activar la vía NRFA2-HO1 y por ende va a inducir la apoptosis celular. Teriflunomina. Este se va a unir a la enzima DHODH, que va a hacer que se reduzca la proliferación de los linfocitos activados tanto T y B. Y luego cladribina. Esta es un análogo de purina que va a destruir los linfocitos T y B. Bueno, ahora les voy a explicar esta imagen. Tenemos ocrelizumab, rituximab, ofatumumab, oblituximab. Estos son anticuerpos monoclonales anti-CD20 que van a eliminar a las células B mediante una lisis mediada por el complemento o, en este caso, citotoxicidad. Disminuye la presentación de antígenos a células T y reducen la producción de anticuerpos, frenando la respuesta autoinmune. Luego tenemos opicinumab. Esta va a inhibir la acción del LINGO-1, permitiendo que las células precursoras de oligodendrocitos se diferencien a oligodendrocitos maduros. Esto va a favorecer a la remielización de las neuronas dañadas, que provoca la esclerosis múltiple. Tenemos a la metilprednisolona, que este es un glucocorticoide o un esteroideo. Este esteroide va a circular en la sangre y se va a unir a la globulina transportadora. Luego este esteroide entra por difusión pasiva a través de la membrana celular. Dentro del citoplasma se une a un receptor específico de glucocorticoides, que es HSP90. Al unirse el esteroide al receptor, se forma un complejo esteroide-receptor. Este complejo se desestabiliza y luego se dimeriza y se activa completamente. Luego el complejo activado entra al núcleo de la célula. Ya dentro del núcleo, el complejo se une a una de las regiones específicas del ADN, llamadas GRE, que son los elementos de respuesta a glucocorticoides. Esta unión va a regular la transcripción génica y va a ser tanto en RNA polimerasa 2 y los factores de transcripción. Luego se va
inhibir la síntesis de la transcripción y esto se va a traducir a proteínas reguladores, que estos van a ser los responsables, por último, de los efectos de los glucocorticoides y por consecuencia va a haber una acción antiinflamatoria.